Imagina que la historia que conoces es solo la mitad del relato, que entre las páginas olvidadas del pasado se esconden viajes imposibles, muertes misteriosas, objetos malditos y civilizaciones que dejaron huellas indescifrables. Hoy no hablaremos de los hechos oficiales que leíste en los libros, sino de los enigmas que siguen sin resolverse, desde un noble escocés que pudo llegar a América antes que Colón, hasta un anillo romano ligado a una maldición que pudo inspirar a Tolkien, de exploradores que mueren en circunstancias extrañas, hasta esqueletos decapitados enterrados con honores. Prepárate, porque en este video recorreremos 11 de los misterios históricos más intrigantes de todos los tiempos, y quizá, al final, empieces a preguntarte cuánto de nuestra historia permanece aún en las sombras. Henry Sinclair y la América de 1398, el conde que pudo vencer a Colón. En el áspero horizonte del Atlántico Norte, allí donde las olas golpean con la furia de un ejército y las tormentas parten el cielo en dos, se desplegó la silueta de una flota de 13 barcos. Eran veleros robustos, de maderas curtidas por el salitre, conducidos por hombres que conocían el mar como a un enemigo eterno. Al frente iba un hombre de porte austero, mirada fija en la bruma y ambición más grande que los océanos. Henry Sinclair, conde de las Orcadas. El año era 1398, casi un siglo antes de que Cristóbal Colón emprendiera la travesía que cambiaría el destino del mundo. Pero la pregunta persiste, atravesando 6 siglos de historia. ¿Fue Sinclair realmente un visionario que alcanzó las costas de América antes que nadie? ¿O tan solo un noble envuelto en una leyenda medieval, un mito que creció con el tiempo hasta confundirse con la historia? Henry Sinclair nació alrededor de 1345 en el seno de una familia de raíces escocesas y noruegas. Su linaje lo vinculaba a 2 mundos, el de los clanes guerreros de Escocia y el de los marineros nórdicos que desde hacía siglos dominaban las aguas del Atlántico Norte. A los 15 años, el destino lo empujó a la grandeza. Heredó los títulos de barón de Roslin y lord almirante de los mares de Escocia, cargos que no eran meros honores, sino responsabilidades que lo ataban a la navegación, la guerra y la defensa de un reino que veía en el mar tanto riqueza como peligro. Su ascenso fue imparable. En 1379, el rey Haakon VI de Noruega le concedió el título de conde de las Orcadas, unas islas estratégicas que se extendían como centinelas en el extremo norte del mapa europeo. Aunque hoy son territorio escocés, en aquel entonces estaban bajo dominio noruego, y administrarlas era una tarea tan delicada como peligrosa. Las Orcadas eran un mosaico de rebeldías, donde los viejos clanes nórdicos aún soñaban con independencia y saqueos. El nuevo conde debía apaciguar esas tierras, garantizar la lealtad de sus habitantes y convertirlas en un bastión firme frente a cualquier amenaza externa. Sinclair se mostró a la altura de la misión. Mandó construir castillos imponentes, como el de Kirkwall, que se alzaba en piedra como símbolo de su poder. Lideró expediciones contra señores rebeldes en las islas Shetland, sometiendo a los insumisos y restaurando la autoridad real. Organizó flotas que patrullaban los mares helados, imponiendo el orden en aguas infestadas de piratas y rivales. A finales del siglo XIV, Henry Sinclair se había forjado la reputación de un líder enérgico y calculador, un estratega nato y, sobre todo, un hombre que pertenecía al mar tanto como a la tierra. El rumor de su audacia comenzó a extenderse. Algunos lo veían como un simple noble con ambiciones terrenales, otros como un navegante con la mirada puesta más allá del horizonte. Y es aquí, en esa frontera difusa entre la historia documentada y el mito que florece con el tiempo, donde comienza la leyenda de un conde que, según algunos relatos, habría alzado sus velas no solo hacia las costas de Escocia o Noruega, sino mucho más lejos, hacia las misteriosas tierras del oeste, hacia un continente desconocido que siglos después llamaremos América. ¿Era Henry Sinclair un adelantado a su tiempo? ¿Un hombre que intuyó lo que el mundo aún no sabía? ¿O fue más bien
el protagonista involuntario de una fábula nacida de documentos ambiguos, de relatos inflados por la imaginación y del deseo humano de llenar los vacíos de la historia con héroes imposibles. La historia oficial señala que Henry Sinclair murió hacia el año 1400, probablemente en una escaramuza contra invasores ingleses o escoceses en las islas que defendía. Sus crónicas terminan ahí. Un noble que gobernó con eficacia, un almirante que mantuvo el orden en el extremo norte del mundo conocido, y un señor feudal que legó sus títulos a su hijo. Pero fue precisamente en el silencio posterior a su muerte donde nació la leyenda. Con el paso de los siglos, Henry Sinclair dejó de ser recordado por sus fortalezas y campañas militares, y se transformó en algo mucho más grande, el supuesto pionero de un viaje secreto que lo habría llevado más allá de Islandia y Groenlandia, hasta rozar las costas del continente americano. La clave de esta narración se encuentra en un extraño documento publicado en Venecia en 1558, más de 150 años después de la época de Sinclair. Se conoce como la narrativa Zeno. Según el texto, dos marinos venecianos, los hermanos Nicolò y Antonio Zeno, habrían servido a un príncipe del norte, un enigmático líder llamado Cicimini, que los llevó a navegar por mares desconocidos en el siglo XIV. El relato describe cómo partieron desde las islas del Atlántico Norte, cruzaron más allá de Groenlandia y llegaron a costas fértiles, de clima templado y pobladas por gentes extrañas. Hablan de islas, de bahías, de tierras exuberantes que, a los ojos modernos, parecen encajar con descripciones de Terranova o Nueva Escocia, en la actual Canadá. La identidad de aquel misterioso príncipe Cicimini quedó sin resolver durante siglos, hasta que en 1784, un erudito alemán lanzó una hipótesis audaz. Cicimini no sería otro que Henry Sinclair. El nombre, según él, no era más que una deformación fonética o una mala transcripción de su título como conde de las Orcadas. De ser cierta esta interpretación, la implicación era descomunal. Henry Sinclair habría navegado en 1398 junto a los hermanos Zeno, alcanzando América casi 100 años antes de Colón. El eco de esta teoría comenzó a ganar fuerza con el tiempo. Y, como ocurre con todos los grandes misterios históricos, aparecieron supuestas pruebas que parecían reforzar la idea. En la célebre capilla de Roslin, construida cerca de Edimburgo en el siglo XV por los descendientes de Sinclair, se conservan intrincadas tallas en piedra. Entre los motivos vegetales, algunos investigadores creen reconocer mazorcas de maíz y plantas similares a la aloe vera, especies que no existían en Europa antes de la llegada de Colón en 1492. Para los partidarios de la leyenda, estas tallas son la prueba de que los Sinclair ya conocían productos del Nuevo Mundo y los inmortalizaron en su templo familiar. Para los escépticos, en cambio, no son más que interpretaciones forzadas de formas estilizadas, flores o frutos, que bien pudieron ser europeos. En Massachusetts, la leyenda del caballero de Westford añade un nuevo matiz. Allí, en una roca erosionada por los siglos, se distingue la silueta borrosa de lo que algunos interpretan como un caballero medieval grabado con espada y escudo. Según la tradición local, sería la tumba de un caballero escocés, posiblemente James Gunn, que habría acompañado a Sinclair en su expedición y encontrado la muerte en tierras americanas. Para los defensores de la teoría, la coincidencia con la mención en las cartas de los Zeno de un noble caído en el viaje es demasiado precisa como para ser casualidad. Para los críticos, en cambio, no pasa de ser un petroglifo natural o una figura alterada siglos después para alimentar la leyenda. Y aún más al norte, en la costa de Nueva Escocia, se alza un monumento moderno que marca el supuesto punto de desembarco de Henry Sinclair en junio de 1398. La placa honra al príncipe escocés que habría puesto pie en Chedabucto Bay casi un siglo antes que Colón, como si la historia hubiera estado aguardando todo ese tiempo para ser reescrita. Todas estas piezas,
Desde la narrativa Zeno hasta las tallas de Roslin, desde la roca de Westford hasta los monumentos de Nueva Escocia, han tejido un relato que mezcla historia y mito. Para unos, constituyen la evidencia dispersa de una gesta olvidada, la de un noble escocés que cruzó el océano mucho antes de que Europa estuviera lista para comprender la magnitud del descubrimiento. Para otros, son simples interpretaciones modernas, pruebas débiles moldeadas por el deseo de creer en héroes ocultos y en pasajes secretos de la historia. Lo cierto es que, con Sinclair, nos movemos siempre en esa frontera difusa entre lo que pudo ser y lo que se convirtió en leyenda. Y cuanto más se escarba en el mito, más preguntas aparecen. ¿Fue realmente el conde de las Orcadas un precursor de Colón? ¿O es Cicimini un fantasma creado por los venecianos? ¿Se trata de la epopeya de un visionario olvidado o de una invención renacentista destinada a glorificar a una familia? La respuesta, como el propio mar que Henry Sinclair surcó, sigue siendo un misterio insondable. La realidad, sin embargo, es que ninguna crónica contemporánea menciona que Henry Sinclair haya cruzado el Atlántico. Ningún escriba de su tiempo registró una expedición más allá de Groenlandia. Ningún rey celebró su hazaña y ningún documento oficial dejó constancia de semejante viaje. Todo lo que sabemos proviene de un texto escrito mucho después, la narrativa Zeno, publicada más de 150 años después de su supuesta expedición. Para la mayoría de los historiadores, aquel manuscrito es una mezcla de exageraciones, errores de transcripción y quizás un fraude renacentista destinado a dar a Venecia un protagonismo en la carrera de descubrimientos. Y, sin embargo, la historia persiste. Como todo gran mito, no necesita pruebas sólidas para sobrevivir. La idea de que un conde escocés alcanzó América un siglo antes de Colón se ha incrustado en el imaginario colectivo porque encaja con nuestras pasiones más profundas. El atractivo romántico de los viajes imposibles, la sombra de los vikingos que ya habían llegado a Terranova siglos antes, y el eterno deseo humano de creer que el mundo aún guarda secretos ocultos en la bruma de la historia. Henry Sinclair, el gobernante pragmático de las Orcadas, se convirtió así en algo más, en un héroe legendario de lo desconocido. Para unos, un navegante visionario, heredero del espíritu vikingo, que se lanzó a mares sin mapa para alcanzar nuevas tierras. Para otros, un personaje atrapado en un relato inventado, que pasó de la realidad a la ficción por obra de cronistas tardíos y románticos del pasado. Hoy, su figura se balancea en un territorio incierto, mitad historia y mitad mito. Quizá nunca sabremos si en 1398 realmente zarpó hacia América, ni si puso pie en las costas de Nova Scotia con sus caballeros. Lo que sí sabemos es que su nombre sigue vivo, no como un simple noble medieval, sino como símbolo de lo que pudo haber sido. El primer europeo en pisar el Nuevo Mundo después de los vikingos. Y tal vez eso sea lo más importante. Porque al final, la historia de Henry Sinclair nos recuerda algo esencial, que la frontera entre los hechos y los mitos es tan incierta como el horizonte del océano. Allí, en la línea donde el mar se funde con el cielo, se esconde el lugar en el que nacen las leyendas. Y quizás, como ocurre con todas las grandes historias, lo que importa no es solo si ocurrió, sino la posibilidad de imaginar que pudo haber ocurrido. La misteriosa muerte de Meriwether Lewis, el héroe caído en el Natchez Trace. La madrugada del 11 de octubre de 1809, en una posada aislada en los bosques de Tennessee, 2 disparos rompieron el silencio de la noche. Al amanecer, el cuerpo de uno de los exploradores más célebres de Estados Unidos yacía en el suelo, bañado en sangre. Era Meriwether Lewis, el mismo hombre que apenas 3 años antes había regresado como un héroe tras atravesar el continente norteamericano junto a William Clark. Tenía solo 35 años, y su muerte aún hoy permanece envuelta en sombras. ¿Se quitó la vida, consumido por la desesperación, o fue asesinado en un complot que se oculta entre los pliegues de la historia? Lewis había nacido en Virginia en 1774,
y desde muy joven mostró habilidades excepcionales para la vida en la frontera. Se alistó en la milicia y luego en el ejército, donde adquirió experiencia en liderazgo y resistencia. Esa trayectoria lo llevó, en 1801, a ser nombrado secretario personal del presidente Thomas Jefferson, quien pronto confió en él para dirigir una empresa sin precedentes, la exploración del vasto territorio de la compra de Luisiana. En 1804, acompañado por su compañero de armas William Clark, Lewis comandó la expedición de los cuerpos de descubrimiento, una travesía de más de 2 años y medio que llevó a 40 hombres a recorrer ríos desconocidos, atravesar las montañas rocosas y llegar hasta el Océano Pacífico. Fue una gesta épica, no solo por los miles de kilómetros recorridos, sino porque cartografiaron tierras ignotas, establecieron relaciones con numerosas naciones nativas y demostraron que el continente podía unirse por tierra de este a oeste. Cuando regresó a St. Louis en 1806, Lewis fue recibido como un héroe nacional, un símbolo de la expansión y del futuro de Estados Unidos. Sin embargo, tras la gloria llegó el desencanto. En 1807, Jefferson lo nombró gobernador del vasto territorio de Luisiana, pero su capacidad como administrador no estuvo a la altura de su talento como explorador. Se enfrentó con funcionarios federales, fue acusado de malversación de fondos y terminó sumido en deudas aplastantes. Sus intentos de publicar los diarios de la expedición fracasaron. Y cada día que pasaba, aumentaba la presión sobre él, amargado, enfermo y sin haber encontrado consuelo en el amor o en la familia. Meriwether Lewis comenzó a hundirse en una espiral de melancolía. En septiembre de 1809, decidió viajar a Washington para defender su reputación y reclamar el dinero que el gobierno le debía. Llevaba consigo sus preciados diarios, convencido de que al fin lograría publicarlos. Su intención inicial era viajar en barco, pero temiendo un ataque británico, optó por un trayecto más peligroso: el camino terrestre conocido como el Natchez Trace, una ruta solitaria y plagada de bandidos. El 10 de octubre, Lewis llegó a una posada llamada Grinder's Stand. La dueña, Priscilla Grinder, notó enseguida su comportamiento extraño. El gobernador cenaba en silencio, luego se levantaba para caminar nervioso por la habitación, murmurando como si discutiera consigo mismo. Esa noche se retiró a su cuarto, pero no encontró descanso. Según el testimonio de la mujer, durante la madrugada oyó su voz alterada, golpes y después los disparos que destrozaron el silencio. Al amanecer, Lewis fue hallado con una herida en el abdomen y otra en la cabeza. Milagrosamente seguía vivo, aunque apenas podía hablar. Murmuró frases incoherentes sobre su honor y su destino, hasta que la sangre terminó por arrebatarle la vida. Fue enterrado apresuradamente a unos pasos de la posada, sin ceremonia ni familia, en una tumba improvisada que aún existe. Desde ese día, la pregunta se ha repetido una y otra vez: ¿Lewis se disparó a sí mismo o alguien lo asesinó? Sus amigos más cercanos, incluido el propio Jefferson, creyeron que la explicación estaba en su fragilidad mental. Había sufrido episodios de depresión profunda, agravados por deudas, soledad y el consumo de alcohol y láudano. Para ellos, su final trágico era la consecuencia inevitable de un alma atormentada, pero la versión nunca convenció a todos. Su madre se negó a aceptar que su hijo se quitara la vida y sostuvo que había sido víctima de un crimen. Las sospechas recaen en diferentes posibilidades: bandidos del camino, la propia familia Grinder, que pudo haberlo delatado a ladrones, o incluso su criado, a quien algunos acusan de codicia y traición. La desaparición del dinero que llevaba consigo alimenta estas dudas. Décadas más tarde, al exhumar sus restos para levantar un monumento, un comité de Tennessee sugirió que las fracturas de su cráneo eran más propias de un ataque que de un suicidio. Más de 2 siglos después, el misterio sigue vivo.
Peticiones para exhumar nuevamente el cuerpo han llegado hasta el gobierno federal, con la esperanza de que la ciencia moderna pueda dar una respuesta definitiva. Sin embargo, hasta ahora, la tumba de Meriwether Lewis permanece cerrada, guardando bajo tierra el secreto de aquella noche fatídica. Su historia es la de un hombre que pasó de conquistar lo desconocido a ser devorado por sus propios demonios, o quizá por enemigos ocultos. La muerte de Meriwether Lewis no solo marca el final de un héroe de la exploración americana, sino también el comienzo de un enigma que aún divide a los historiadores. ¿Fue un acto de desesperación solitaria o un asesinato silenciado por la historia? El anillo de Silvanus, una maldición romana que pudo inspirar a Tolkien. En 1785, un campesino arando un campo en Silchester, Inglaterra, golpeó con su arado algo duro bajo la tierra. No era una piedra, ni un pedazo de metal corriente. Era un pesado anillo de oro, de tamaño desmesurado, con grabados extraños y un aura de antigüedad que escapaba a cualquier explicación sencilla. El hallazgo, aparentemente casual, sería el inicio de una de las historias más misteriosas de la arqueología británica. Un relato que entrelaza dioses paganos, maldiciones romanas y, siglos después, la pluma de un escritor que cambiaría la literatura fantástica para siempre, J.R.R. Tolkien. El anillo es inusual desde el primer vistazo. Fabricado en oro macizo, posee un aro facetado y una cara cuadrada en la que está grabada la figura de la diosa Venus, con su nombre claramente inscrito. Pero lo más desconcertante está en el lateral, la inscripción latina Seniciane vivas in Deo, que significa Senicianus, que vivas en Dios. El error en la escritura y el hecho de que un objeto con la imagen de una diosa pagana lleve una dedicatoria cristiana solo aumenta el desconcierto. Era un anillo nacido en la transición de dos mundos: el viejo imperio politeísta y el nuevo credo cristiano que lo reemplazaba. El hallazgo causó curiosidad en su tiempo, pero pronto desapareció de la vista pública, guardado en colecciones privadas hasta que fue adquirido por la familia Chute, que lo conservó durante generaciones en su mansión llamada Devine. Allí permaneció casi olvidado, como una reliquia curiosa pero sin mayor trascendencia, hasta que otro descubrimiento, realizado a muchos kilómetros de distancia, le daría un giro inesperado a su historia. En el siglo XIX, en el yacimiento de un templo romano en Lydney Park, Gloucestershire, apareció una tablilla de plomo con una inscripción grabada con cuidado. Era una defixio, una de esas maldiciones que los romanos escribían para invocar a los dioses en busca de justicia. El texto revelaba la furia de un hombre llamado Silvanus, quien suplicaba al dios Nodens que castigara al ladrón que le había robado un anillo. Silvanus ofrecía la mitad de su valor como ofrenda y pedía que el culpable, al que llamaba por su nombre Senicianus, jamás gozara de salud hasta devolver lo robado al templo. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. En el anillo hallado en Silchester estaba grabado precisamente el nombre de Senicianus. ¿Podría ser aquel el mismo objeto que Silvanus había perdido siglos atrás? Si es así, lo que el campesino encontró no era solo una joya, sino la pieza central de una maldición pronunciada más de 1500 años antes. El vínculo entre el anillo y la tablilla fue propuesto en 1888 por Chaloner Chute, propietario de Devine. Su idea encajaba como un rompecabezas perfecto. El objeto de oro, el nombre del culpable y el testimonio de una maldición que había atravesado siglos. Desde entonces, el anillo pasó a conocerse como el Anillo de Silvanus, y su leyenda comenzó a crecer. Los interrogantes, sin embargo, se multiplican. ¿Por qué el nombre de Senicianus aparece grabado en el propio anillo? ¿Fue una muestra de arrogancia, un intento de apropiarse del objeto robado o un acto desesperado de protección, invocando al dios cristiano como escudo contra la maldición pagana? Viajó el ladrón con el anillo durante toda su vida,
llevándolo consigo a Silchester, lejos del templo donde Silvanus clamaba venganza. Sea cual fuere la verdad, la historia no terminó allí. A comienzos del siglo XX, el arqueólogo Sir Mortimer Wheeler excavaba el templo de Lydney y quedó fascinado con la maldición de Silvanus. Consultó a un filólogo de Oxford para estudiar la enigmática figura del dios Nodens y los ecos lingüísticos de su nombre. Ese académico se llamaba John Ronald Reuel Tolkien. Nadie puede afirmar con certeza qué grado de influencia tuvo esta historia en el profesor. Tolkien nunca escribió que el anillo de Silvanus hubiera inspirado su célebre anillo único, y sin embargo, las semejanzas son tentadoras. Un anillo poderoso, maldito, ligado a una inscripción misteriosa, un objeto que corrompe al ladrón que lo porta y sobre el que pesa una condena divina. Hoy el anillo se conserva en Devine, protegido por el National Trust, convertido en un objeto de peregrinación para amantes de la arqueología y de la literatura fantástica. Es a la vez una pieza tangible de la historia romana en Britania y un puente hacia la imaginación moderna. Así, lo que comenzó con un campesino que levantó del barro un pesado aro de oro, terminó transformándose en un relato que viaja entre la arqueología, la superstición y la literatura universal. El anillo de Silvanus sigue brillando, no solo como vestigio del pasado, sino como recordatorio de que a veces los objetos guardan en silencio historias más grandes que los hombres que los portaron. Los romanos decapitados de York, gladiadores, soldados o condenados. A comienzos del siglo XXI, las obras en un tranquilo barrio residencial de York, en el norte de Inglaterra, destaparon un secreto que había permanecido oculto bajo tierra durante casi 2000 años. Los arqueólogos que trabajaban en Driffield Terrace esperaban encontrar tumbas comunes de época romana. En cambio, hallaron algo mucho más perturbador: esqueletos de hombres enterrados sin cabeza, con sus cráneos cuidadosamente colocados a los pies, entre las piernas o sobre el pecho. Con el paso de los años, la excavación reveló más de 80 cuerpos. Todos varones, todos jóvenes o en la plenitud de la vida, y todos decapitados. York, conocida por los romanos como Évora Cum, fue en el siglo II y III una de las ciudades más importantes de Britania. Era la capital militar del norte del imperio y albergaba una poderosa guarnición legionaria. En sus murallas, templos y calles convivían soldados, comerciantes, artesanos y esclavos, en una urbe dinámica que se erigía como baluarte de Roma en tierras bárbaras. Pero el cementerio de Driffield Terrace no encaja en esa normalidad. Allí yacen hombres que murieron de manera violenta, con espadas que les seccionaron el cuello de un tajo preciso o con golpes brutales que destrozaron sus vértebras. El perfil de los esqueletos es llamativo. No eran ancianos ni enfermos. La mayoría tenía entre 20 y 40 años, de complexión fuerte, algunos incluso más altos que el promedio romano. Sus huesos muestran signos de una vida de esfuerzo físico, de entrenamiento o de combate. Algunos presentan heridas cicatrizadas, evidencia de que habían sobrevivido a batallas o enfrentamientos anteriores. En otros, las marcas mortales son claras. Cortes limpios en la nuca, fracturas en los cráneos, heridas que solo un verdugo o un combatiente experimentado podía infligir. Entre los restos apareció un detalle desconcertante. En uno de los esqueletos, los huesos conservaban las marcas de un mordisco de león u otro gran felino. Nadie se encuentra con un animal así en la campiña inglesa. Esa huella solo podía haberse producido en un escenario, el anfiteatro. Y de pronto, la hipótesis tomó forma. Quizá estos hombres eran gladiadores, combatientes que luchaban para entretener a las multitudes de Évora Cum. Su fortaleza física, las heridas antiguas, el desmesurado desarrollo de algunos huesos del brazo derecho, fruto de años de blandir armas pesadas, parecían encajar con ese perfil. Los gladiadores no siempre morían en la arena, pero cuando caían, su final podía ser brutal. Algunos eran ejecutados con un tajo en el cuello,
otros rematados con un golpe seco en la cabeza. Que los cuerpos aparezcan enterrados con cierto respeto, acompañados en ocasiones por restos de carne como ofrenda, no contradice esta teoría. Al contrario, muestra que, pese a la violencia de su oficio, se les reconocía cierta dignidad en la muerte. Pero no todos los arqueólogos están convencidos. Otra posibilidad es que fueran soldados. York era un núcleo militar vital, y los ejércitos romanos eran disciplinados hasta la crueldad. La decapitación era un castigo común para la traición, la deserción o la insubordinación. Algunos sugieren que un grupo de legionarios pudo haber sido ejecutado en masa, quizá en el marco de intrigas imperiales, como las que siguieron a la muerte del emperador Septimio Severo en la propia York, en el año 211. Sin embargo, la presencia de heridas propias de luchas en la arena, como el mordisco de león, hace difícil sostener esta explicación para todos los individuos. Existe aún una tercera hipótesis, que se tratara de condenados, prisioneros de guerra o criminales usados como carne de espectáculo en los juegos. La práctica de arrojar reos a las fieras o forzarlos a combatir en la arena está ampliamente documentada. En este caso, los esqueletos pertenecerían no a gladiadores profesionales, sino a víctimas ocasionales, sacrificadas para el deleite del público. La mezcla de restos, algunos de hombres curtidos y entrenados, otros quizá de cautivos, podría sugerir un mosaico de muertes en distintos contextos, unidos todos por un mismo destino: la decapitación ritualizada. Los análisis modernos de isótopos en dientes y huesos han añadido nuevas piezas al rompecabezas. Solo una parte de los individuos había nacido en la zona de York. Otros procedían de regiones tan lejanas como el Mediterráneo o incluso Siria. Esto refuerza la idea de gladiadores o prisioneros trasladados desde distintas provincias para luchar o morir en el norte de Britania. A pesar de las investigaciones, el enigma persiste. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Estrellas de la arena? ¿Ejecutados por el ejército? ¿O víctimas anónimas sacrificadas para el espectáculo? Cada esqueleto parece contar una historia distinta, y juntos forman un coro de silencios que resuena desde hace casi 2 milenios. En las apacibles calles actuales de York, donde turistas pasean entre ruinas y cafeterías, pocos sospechan que bajo sus pies descansan los restos de aquellos hombres decapitados, guerreros, esclavos o criminales. Su destino quedó marcado a filo de espada, y su memoria se conserva en un cementerio que aún interroga a los historiadores. Un recordatorio de que incluso en el corazón de la civilización romana, la muerte podía llegar envuelta en espectáculo, disciplina o simple crueldad. La colonia perdida de Roanoke. La palabra en el árbol. En 1587, un grupo de más de 100 colonos ingleses desembarcó en la isla de Roanoke, en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Hombres, mujeres y niños cargaban sueños de prosperidad, la esperanza de fundar el primer asentamiento permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Dirigidos por John White, pintor y cartógrafo, comenzaron a levantar viviendas y a organizar la vida en aquella tierra lejana. Era un desafío monumental, sobrevivir en un entorno desconocido, depender de cosechas inciertas y al mismo tiempo convivir con las tribus nativas de la región. Sin embargo, nada hacía presagiar que aquella comunidad se desvanecería como si nunca hubiera existido. La colonia enfrentó dificultades desde el principio. Los suministros eran escasos y las tensiones con los pueblos indígenas complicaban la convivencia. Consciente de la situación, John White decidió regresar a Inglaterra en busca de provisiones. Dejó atrás a su propia familia, incluida su hija Eleanor y su nieta Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. La promesa era clara: regresaría lo antes posible con víveres y refuerzos, pero el destino tenía otros planes. Inglaterra se encontraba entonces en guerra con España, y la amenaza de la Armada Invencible obligó a retener todos los barcos disponibles. El viaje de White se retrasó una y otra vez. Pasaron 3 largos años antes de que pudiera regresar a Roanoke.
Cuando al fin llegó, en agosto de 1590, lo que encontró lo marcó para siempre. El asentamiento estaba vacío. Las casas habían sido desmontadas cuidadosamente, como si sus habitantes hubieran tenido tiempo de organizar la partida. No había cadáveres, ni señales de lucha. Solo un rastro inquietante. La palabra Croatoan, tallada en un poste y en otro árbol cercano, las letras Cro. Era la única pista que quedaba de más de 100 hombres, mujeres y niños, que parecían haberse desvanecido en el aire. White interpretó la inscripción como una señal de que los colonos habían buscado refugio en la isla de Croatoan, hogar de una tribu aliada. Sin embargo, una tormenta repentina impidió que explorara la zona y las circunstancias lo obligaron a regresar a Inglaterra sin haber encontrado a su gente. Nunca volvió a América. Desde entonces, la colonia perdida de Roanoke se convirtió en uno de los grandes misterios de la historia. A lo largo de los siglos han surgido múltiples teorías. Algunos creen que los colonos se unieron a las tribus nativas para sobrevivir y fueron asimilados, perdiéndose en la memoria oral de los pueblos locales. Otros sostienen que murieron de hambre o enfermedades y que sus cuerpos nunca fueron hallados. También existen hipótesis más oscuras. Un ataque hostil, un traslado fallido a otro lugar, o incluso la posibilidad de que intentaran regresar por mar y naufragaran. En los siglos XVII y XVIII, relatos de exploradores mencionan la presencia de nativos con ojos grises y costumbres extrañas, lo que alimentó la idea de que los descendientes de los colonos vivían ocultos entre las comunidades indígenas. Sin embargo, ninguna evidencia definitiva ha confirmado esta teoría. Excavaciones arqueológicas recientes han hallado objetos de origen europeo en asentamientos nativos cercanos, pero aún no está claro si pertenecieron a los habitantes de Roanoke o llegaron allí a través del comercio. El misterio de la palabra Croatoan sigue siendo la clave más enigmática. ¿Era una simple indicación de su destino? ¿O escondía un mensaje más complejo que nunca logramos descifrar? Curiosamente, esa misma palabra aparecería en contextos siniestros siglos más tarde, grabada en la puerta de una celda abandonada, en el diario de Edgar Allan Poe, poco antes de su muerte, y en barcos desaparecidos sin explicación. Para muchos, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. Hoy, más de 400 años después, la colonia perdida de Roanoke sigue sin ofrecer respuestas claras. La primera niña inglesa nacida en América, Virginia Dare, se convirtió en leyenda, un fantasma de lo que pudo ser el inicio de la expansión inglesa en el continente. Lo único seguro es que más de 100 almas desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras de sí apenas unas letras talladas en madera, como un susurro del pasado. El misterio persiste, atrapado entre la bruma del Atlántico y los bosques de Carolina del Norte. Y mientras no se encuentre la verdad, la historia de Roanoke seguirá siendo un recordatorio inquietante de cuán frágiles eran los sueños de conquista y colonización frente a la implacable realidad del Nuevo Mundo. El mecanismo de Anticitera, la computadora de los antiguos griegos. En 1901, un grupo de buzos griegos se sumergió en las aguas frente a la isla de Anticitera para buscar esponjas. A más de 40 metros de profundidad, entre las sombras verdosas y la arena del fondo marino, encontraron un barco hundido hacía casi 2 milenios. Entre ánforas rotas, estatuas de bronce y mármol, y restos de un cargamento de lujo destinado probablemente a Roma, apareció un bloque de bronce tan corroído que apenas parecía más que una piedra cubierta de algas. Lo sacaron a la superficie junto con los demás hallazgos y lo entregaron al Museo Arqueológico de Atenas. Allí quedó relegado, polvoriento y olvidado en un almacén, mientras las estatuas captaban toda la atención. Nadie podía sospechar que aquel pedazo de metal encostrado escondía una de las máquinas más extraordinarias de la historia antigua. Años más tarde, cuando el objeto fue limpiado, los arqueólogos vieron algo insólito: engranajes. Ruedas dentadas perfectamente trabajadas,
unidas entre sí con una precisión imposible de asociar al siglo I c. El asombro fue inmediato. Se trataba de un mecanismo encerrado en una caja de madera, del tamaño aproximado de un maletín, con más de 30 ruedas de bronce ensambladas en un sistema complejo. Tenía inscripciones en griego, pequeñas marcas y diales. Todo parecía indicar que no era un adorno ni un juguete, sino una herramienta científica. Durante décadas, el llamado mecanismo de Anticitera desconcertó a los estudiosos. Algunos pensaron que era un reloj de sol portátil, otros lo imaginaron como un simple calendario, pero el diseño era demasiado sofisticado para esas explicaciones. En los años 60, gracias a los primeros estudios con rayos X, los investigadores lograron ver más allá de la corrosión. Descubrieron que no se trataba de un simple instrumento de medición, sino de un auténtico ordenador mecánico de la antigüedad. Al girar una manivela, los engranajes ponían en movimiento una serie de diales que mostraban las posiciones del Sol, la Luna y posiblemente los planetas conocidos. Indicaba las fases lunares con un detalle exquisito, podía calcular eclipses solares y lunares con años de anticipación y hasta seguía el ciclo de los Juegos Olímpicos, indicando cuándo y dónde debían celebrarse. Era, en esencia, un modelo mecánico del cosmos, una ventana de bronce a los cielos. La máquina databa de alrededor del año 100 AC, plena época helenística. En aquellos siglos, Alejandría era el centro intelectual del Mediterráneo, y los sabios griegos habían heredado y ampliado el conocimiento de babilonios y egipcios. Escritores como Cicerón mencionan que Arquímedes y otros ingenieros construyeron esferas celestes que mostraban el movimiento de los astros. Pero nadie había visto una prueba física de tal nivel. El mecanismo de Anticitera parecía confirmar que ese saber existió y se materializó en una máquina capaz de rivalizar con la relojería del Renacimiento. El enigma más inquietante no es cómo funcionaba, sino por qué se perdió. Tras el mecanismo, no hay constancia de nada parecido durante más de 1000 años. La precisión de sus engranajes no volvería a verse hasta los relojes astronómicos medievales, cuando Europa ya había olvidado gran parte de la ciencia clásica. ¿Fue un invento aislado, obra de un genio cuyo legado se hundió con ese barco? ¿O existieron otros mecanismos que se desintegraron o fueron destruidos con el paso del tiempo? Si los griegos tenían la capacidad de construir computadoras mecánicas, ¿por qué el mundo antiguo no vivió una revolución tecnológica? La historia del mecanismo nos obliga a replantear la visión de la antigüedad. No eran pueblos limitados a observar el cielo con la vista y la filosofía. También sabían medirlo, calcularlo y reproducirlo en engranajes de metal. Eran ingenieros, matemáticos y artesanos capaces de alcanzar cotas de precisión que no deberían haber existido en ese tiempo. El hallazgo rompe la línea recta que solemos trazar entre antiguo y moderno y demuestra que el conocimiento puede surgir, florecer y desaparecer sin dejar herederos. Hoy, fragmentos del mecanismo se conservan en Atenas, donde se estudian con la tecnología más avanzada. Escáneres tridimensionales y simulaciones digitales han permitido reconstruir cómo debió funcionar en su totalidad. Réplicas modernas muestran su belleza. Al girar una simple manivela, la máquina despliega el universo en miniatura, con lunas que crecen y menguan, eclipses que se anticipan, ciclos que se repiten. Es como ver el cosmos en la palma de la mano. En el fondo del mar, entre los restos de un barco que nunca llegó a su destino, permaneció oculto un mensaje silencioso durante 2 milenios. Cuando los buzos de Anticitera lo sacaron a la luz, trajeron consigo una prueba deslumbrante de lo que los antiguos eran capaces de imaginar y construir. Una prueba de que la curiosidad humana, en cualquier época, busca comprender el tiempo y el cielo con la misma pasión. El mecanismo de Anticitera sigue siendo un recordatorio de que la historia no es lineal, que el progreso no siempre avanza en línea recta y que, a veces, los mayores secretos de la humanidad descansan bajo el agua esperando ser descubiertos.
Y quizás lo más inquietante sea esta pregunta: ¿cuántas otras maravillas, cuántos otros inventos increíbles se hundieron en el olvido y aún esperan, escondidos en la arena del tiempo, a que alguien los encuentre? El manuscrito Voynich, el libro que nadie puede leer. En una bóveda de la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, se guarda un volumen que ha desconcertado a eruditos, criptógrafos y lingüistas. Durante más de un siglo, es un libro de pergamino, encuadernado en vitela, de unas 240 páginas. A primera vista parece un tratado medieval, pero basta con hojearlo para descubrir que se trata de un enigma en toda regla. El texto está escrito en un idioma que no se parece a ninguna lengua conocida. Sus páginas rebosan de ilustraciones extrañas, plantas que no existen, diagramas astronómicos imposibles, mujeres desnudas bañándose en piscinas conectadas por tubos verdes que parecen órganos biológicos. Todo ello conforma uno de los mayores misterios de la historia de la escritura, el manuscrito Voynich. Su nombre proviene de Wilfrid Voynich, un anticuario polaco que lo compró en 1912 en Italia. Sin embargo, el libro es mucho más antiguo. El análisis de radiocarbono de su pergamino lo fecha entre 1404 y 1438, es decir, principios del siglo XV. Desde entonces, hasta su aparición en manos de Voynich, el manuscrito pasó por varias manos ilustres, incluyendo al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien creía que había sido escrito por Roger Bacon, un sabio inglés del siglo XIII. Rodolfo pagó por él una fortuna, convencido de que contenía secretos alquímicos, pero el enigma comienza con la escritura. El texto está compuesto por caracteres fluidos, con una estructura gramatical aparente, como si realmente formara un idioma. Los criptógrafos lo han analizado con herramientas estadísticas y descubrieron que las palabras obedecen a patrones lingüísticos, que se repiten como lo harían en una lengua real. Sin embargo, ningún alfabeto ni idioma conocido coincide con él. No es latín, ni griego, ni árabe, ni ninguna lengua medieval registrada. Los intentos de decodificación han sido miles, y todos han fracasado. Las ilustraciones solo aumentan la intriga. Más de 100 plantas aparecen en sus páginas, pero ninguna puede identificarse con especies reales. Parecen híbridos, como si el autor hubiera tomado fragmentos de hojas y flores conocidas y los hubiera recombinado en formas imposibles. Hay diagramas que muestran constelaciones, estrellas y zodíacos, pero con signos alterados. En otras páginas, mujeres desnudas se sumergen en tubos y estanques, como si participaran en un ritual médico o alquímico. En otra sección se incluyen lo que parecen recetas, con listas de palabras que podrían describir ingredientes, aunque nadie sabe cuáles. El libro parece un herbario, un tratado de astrología, un manual médico y un compendio de recetas, todo al mismo tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, criptógrafos del ejército estadounidense, que habían roto los códigos japoneses, intentaron descifrar el manuscrito Voynich. Si podían derrotar a los cifrados militares más complejos de su tiempo, ¿cómo no iban a descifrar un texto medieval? Pero se rindieron, incapaces de encontrar sentido alguno en sus páginas. En 1970, el experto en lingüística William Friedman, uno de los mejores criptógrafos del siglo XX, dedicó años al manuscrito y murió sin haberlo resuelto. Las teorías sobre su origen abundan. Algunos creen que es un tratado científico escrito en una lengua perdida, quizá una lengua artificial creada por un sabio medieval para ocultar su conocimiento. Otros sostienen que se trata de un elaborado fraude renacentista, creado para venderlo como un libro de secretos mágicos a algún noble crédulo, como Rodolfo II. También existen hipótesis extravagantes, que el texto está escrito en un código numérico aún indescifrado, que es un mensaje cabalístico, o incluso que proviene de seres de otro mundo. Lo más desconcertante es que el manuscrito parece tener sentido. Sus palabras siguen patrones naturales de redundancia y frecuencia que imitan los de una lengua auténtica. Esto ha llevado a algunos a sugerir
que podría ser un lenguaje construido o un texto encriptado con un sistema que todavía no comprendemos. Un estudio reciente incluso propuso que podría tratarse de glosas en una lengua romance muy degradada, escrita con abreviaturas. Pero ninguna de esas propuestas ha logrado convencer a la comunidad académica. El manuscrito Voynich sigue siendo un desafío abierto. Cada cierto tiempo, alguien asegura haber descifrado su misterio, pero siempre se revela como un error, un autoengaño o una especulación sin pruebas. Sus páginas permanecen tan opacas como el primer día en que Wilfrid Voynich lo mostró al mundo. Hoy se puede consultar digitalmente, y cualquiera puede observar sus dibujos imposibles y tratar de darle sentido a su lengua inventada. Cada lector se convierte en criptógrafo, intentando arrancar un secreto que se resiste desde hace 600 años. El Voynich es más que un libro. Es un espejo de nuestra obsesión con lo desconocido. Nos recuerda que incluso en plena era digital, con algoritmos y computadoras capaces de descifrar casi cualquier código, aún existen enigmas escritos a mano que permanecen impenetrables. En sus páginas, entre flores irreales y letras incomprensibles, late la certeza de que no todo está a nuestro alcance. Un libro que nadie puede leer, pero que todos desean comprender. Un mensaje del pasado que parece murmurar: los secretos más grandes no se entregan fácilmente. El paso Dyatlov. Las muertes inexplicables en los Urales. En febrero de 1959, un grupo de 9 jóvenes montañistas soviéticos emprendió una expedición de esquí a través de los montes Urales, una región inhóspita y nevada en el corazón de Rusia. Eran estudiantes y egresados del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, un ingeniero de apenas 23 años, meticuloso y experimentado. La travesía debía ser dura, pero nada fuera de lo normal para un equipo de excursionistas de alto nivel. Sin embargo, lo que sucedió en aquellas montañas se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo XX. Los 9 murieron en circunstancias tan extrañas que hasta hoy nadie ha podido dar una explicación definitiva. El grupo partió el 27 de enero. Su ruta los llevaba por bosques espesos, valles helados y pendientes nevadas hasta alcanzar la cima del monte Otorten. Todo transcurría según lo previsto, y su diario recuperado más tarde muestra un ambiente animado, bromas entre amigos, cantos al calor de la fogata. El 1 de febrero comenzaron a escalar hacia el paso que separaba Otorten de otra montaña, conocida por los nativos Mansi como Kholat Syakhl, la montaña de la muerte. El viento era feroz, la visibilidad escasa, y el grupo decidió montar su campamento en la ladera, en un lugar expuesto. Esa noche fue la última que pasaron con vida. Cuando los familiares no recibieron noticias, se organizó una búsqueda. El 26 de febrero, un equipo de rescate halló la tienda en la ladera del monte. Lo que vieron dejó a todos helados. La tienda estaba rasgada desde dentro, como si los excursionistas hubieran huido desesperados en mitad de la noche. Dentro quedaban zapatos, abrigos y provisiones, como si la huida hubiera sido inmediata y sin tiempo de prepararse. Los primeros cuerpos aparecieron a unos cientos de metros, cerca del borde de un bosque. Eran 3 excursionistas, vestidos apenas con ropa interior y calcetines, como si hubieran corrido medio desnudos bajo temperaturas de 20 grados bajo cero. Otros 2 se hallaron cerca, junto a los restos de una fogata improvisada bajo un pino. Uno de ellos tenía las manos quemadas, quizá por intentar trepar desesperadamente al árbol para huir de algo o buscar refugio. 2 meses después, cuando la nieve se derritió, se encontraron los 4 cuerpos restantes en un barranco, ocultos bajo varios metros de nieve. Allí el misterio se profundizó. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado. Otro presentaba múltiples costillas rotas y heridas internas comparables a las de un accidente de coche. Una mujer, Lyudmila Dubinina, había perdido los ojos y la lengua, como si hubieran sido arrancados. Y lo más extraño, sus ropas mostraban niveles anormales de radiación.
La investigación oficial soviética concluyó que las muertes fueron causadas por una fuerza natural desconocida. Era una explicación vaga que dejaba más preguntas que respuestas. Con el tiempo, las teorías se multiplicaron. Algunos sugirieron que una avalancha los obligó a escapar a la carrera, aunque la pendiente no mostraba signos de una luz de gran magnitud. Otros hablaron de pruebas militares secretas, misiles, minas o armas experimentales que habrían aterrorizado al grupo. Las manchas de radiación parecían apoyar esta idea. También se mencionaron encuentros con tribus locales Mansi, aunque no había evidencia de violencia externa. Más tarde surgieron hipótesis aún más extravagantes. Luces misteriosas en el cielo, encuentros con criaturas desconocidas, incluso contactos extraterrestres. Los propios rescatistas mencionaron haber visto extraños destellos naranjas en el cielo nocturno durante las búsquedas. En los últimos años, algunos estudios científicos han intentado ofrecer explicaciones más racionales. Una investigación publicada en 2019 combinó simulaciones modernas con datos históricos y concluyó que una avalancha pequeña, pero extremadamente violenta, podría haber aplastado la tienda y causado las heridas internas sin dejar rastros claros en el terreno. Otros proponen un fenómeno conocido como parálisis del pánico, provocado por fuertes vientos que producen sonidos infrasónicos capaces de inducir terror irracional. Sin embargo, ninguna teoría logra explicar todos los detalles: las mutilaciones, la radiación, la huida descalzos, la tienda cortada desde dentro. Cada pista parece abrir un nuevo enigma. Hoy, el lugar donde acampó el grupo se conoce como el Paso Dyatlov, en memoria de su líder. Una cruz de madera recuerda a los 9 jóvenes que jamás regresaron. Excursionistas de todo el mundo visitan el sitio, no solo por el desafío físico, sino para acercarse a uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna. El caso sigue abierto en la imaginación colectiva. ¿Fue una avalancha, una prueba militar, un fenómeno natural desconocido o algo que nunca llegaremos a comprender? Lo cierto es que en aquella noche helada de 1959, algo hizo que 9 montañistas experimentados huyeran despavoridos hacia la nieve, hacia una muerte segura. Algo que no pudieron evitar ni explicar. Y ese algo, más de 60 años después, sigue agazapado en las sombras del Paso Dyatlov. Los príncipes de la torre, un crimen en la sombra del poder. Londres, verano de 1483. El aire estaba cargado de intrigas, rumores y sospechas. Inglaterra apenas se recuperaba de las guerras de las Dos Rosas, una lucha dinástica que enfrentó durante décadas a las casas de York y Lancaster. En medio de ese clima convulso, 2 niños se convirtieron en el epicentro de uno de los misterios más oscuros de la monarquía inglesa: los príncipes de la torre. Su destino, sellado entre muros de piedra, sigue siendo objeto de especulación más de 5 siglos después. Los protagonistas eran Eduardo V, un muchacho de 12 años, y su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, duque de York, de apenas 9. Hijos del rey Eduardo IV y de Isabel Woodville, representaban la continuidad de la dinastía yorkista. Cuando Eduardo IV murió de manera inesperada en abril de 1483, el heredero, el joven Eduardo V, aún era menor de edad. Según la tradición, debía ser coronado cuanto antes, pero hasta entonces gobernaría un consejo de regencia encabezado por su tío, Ricardo, duque de Gloucester. Ricardo era un hombre experimentado en la guerra y hábil en la política. Para algunos, era un protector legítimo, un tío preocupado por la seguridad de sus sobrinos en un reino turbulento. Para otros, era un ambicioso dispuesto a todo con tal de hacerse con el trono. El 19 de mayo de 1483, los 2 príncipes fueron alojados en la Torre de Londres. No solo una prisión, sino también la residencia real donde los reyes esperaban su coronación. Al principio, la estancia parecía temporal. Se preparaba la ceremonia que debía elevar a Eduardo V al trono,
pero la coronación nunca llegó. Semanas después, en un giro inesperado, el Parlamento declaró inválido el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville. Según el dictamen, la unión había sido ilegítima y, por tanto, sus hijos eran bastardos sin derecho al trono. Con esa maniobra, Ricardo de Gloucester se coronó como Ricardo III. Desde entonces, los príncipes fueron vistos cada vez menos. Algunos guardias dijeron que jugaban en el patio, que se asomaban por las ventanas. Luego, sus apariciones cesaron, y al cabo de unos meses, desaparecieron por completo. Nadie volvió a verlos jamás. La ausencia de los niños despertó rumores inmediatos. ¿Habían sido trasladados en secreto? ¿Estaban recluidos en algún rincón de la torre? ¿O, como muchos sospechaban, habían sido asesinados para asegurar el trono de Ricardo III? La idea del regicidio infantil resultaba atroz, pero en una época donde la sangre y la ambición gobernaban, no era impensable. La hipótesis más extendida es que Ricardo ordenó silenciar a los príncipes. Cronistas contemporáneos como Tomás Moro, décadas más tarde, escribirían que fueron estrangulados mientras dormían por esbirros leales a su tío. Sin embargo, las fuentes son confusas. Moro no fue testigo directo, y su relato podría estar influido por la propaganda Tudor, que pintó a Ricardo III como un villano deforme y despiadado para justificar el ascenso de Enrique VII, fundador de su dinastía. Shakespeare, un siglo después, inmortalizó esa imagen en su tragedia Ricardo III, consolidando en la memoria colectiva la figura del usurpador asesino. Pero la historia está lejos de ser tan clara. Algunos sostienen que los niños pudieron haber sido eliminados por orden de otros rivales. Enrique Stafford, duque de Buckingham, ambicionaba el poder y pudo ver en la muerte de los príncipes una oportunidad. Otros señalan a Enrique Tudor, futuro Enrique VII, quien al derrotar a Ricardo en la batalla de Bosworth en 1485, necesitaba eliminar cualquier heredero legítimo de los York para legitimar su propia corona. El misterio se agudizó en 1674, cuando unos obreros que trabajaban en la torre hallaron una caja con huesos infantiles enterrada bajo una escalera. Carlos II ordenó que fueran depositados en la abadía de Westminster, en un pequeño ataúd con la inscripción de que pertenecían a los príncipes. Desde entonces, muchos creen que esos restos son la prueba de su asesinato. Sin embargo, nunca se ha realizado un análisis científico concluyente. Los exámenes forenses modernos aún no han sido autorizados por la monarquía británica, y la identidad de aquellos huesos sigue en duda. Más allá de la evidencia material, los indicios apuntan a una conclusión inquietante. Los príncipes fueron víctimas de un juego brutal de poder. Su desaparición no solo borró 2 vidas inocentes, sino que dejó una herida permanente en la legitimidad de la monarquía inglesa. La figura de Ricardo III quedó manchada para siempre, aunque hay quienes defienden que fue víctima de una campaña de desprestigio posterior. Hoy, más de 500 años después, el enigma continúa. Los turistas que visitan la Torre de Londres escuchan el relato de 2 niños que entraron vivos y nunca salieron, y algunos dicen sentir aún su presencia entre los muros. Las investigaciones históricas se debaten entre el asesinato ordenado, la conspiración rival o la posibilidad, remota pero fascinante, de que los príncipes lograran escapar y vivieran en secreto bajo otras identidades. El caso de los príncipes de la Torre simboliza la crudeza de la política medieval. La inocencia infantil no era un escudo contra la ambición. En un mundo donde la corona valía más que la sangre, 2 niños se desvanecieron en las sombras de la Torre de Londres, y su destino quedó sellado en la penumbra de la historia. El misterio del Mary Celeste, el barco fantasma del Atlántico. El 5 de diciembre de 1872, en medio del Atlántico, la tripulación del bergantín británico Dei Gratia avistó una nave que navegaba sin rumbo, a merced del viento y las olas. Era el Mary Celeste, un barco mercante estadounidense que había zarpado de Nueva York apenas un mes antes. Al acercarse, los marinos notaron algo extraño. La nave parecía en buen estado,
sin señales de combate ni de tormenta severa. Pero lo más inquietante se reveló al abordarla. No había nadie a bordo. La tripulación, compuesta por 10 personas, había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en el aire. Desde entonces, el Mary Celeste se convirtió en uno de los mayores enigmas marítimos de todos los tiempos. El barco había partido de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, comandado por el capitán Benjamin Briggs, un navegante respetado y hombre de familia. Lo acompañaban su esposa Sarah, su hija de 2 años, Sofía, y una tripulación seleccionada cuidadosamente por su experiencia y disciplina. Su destino era Génova, en Italia, a donde debían llevar más de 1.700 barriles de alcohol industrial. El Mary Celeste era un bergantín robusto, con casi 30 metros de eslora, perfectamente equipado para cruzar el océano. Briggs había escrito a su madre antes de zarpar: «Nuestro barco es bueno, nuestra tripulación confiable. No podría pedir nada mejor». Nada hacía presagiar la tragedia que vendría. Cuando el Dei Gratia lo encontró a la deriva, había transcurrido poco menos de un mes desde su partida. Al abordarlo, los marineros descubrieron un panorama inquietante. La cubierta estaba en orden, sin señales de lucha ni violencia. La carga seguía intacta, salvo 9 barriles de alcohol vacíos o dañados, lo que no explicaba la desaparición de todos. El camarote del capitán conservaba sus pertenencias: ropa, documentos y hasta juguetes de la pequeña Sofía. La cocina tenía ollas con comida a medio preparar, como si hubieran sido abandonadas de repente. Solo faltaban el bote salvavidas y algunos instrumentos de navegación, como el sextante y el cronómetro. El mar había sido relativamente tranquilo esos días, por lo que resultaba inexplicable que toda la tripulación abandonara un barco sólido y en buenas condiciones para lanzarse al océano en un pequeño bote. La única pista en el registro de navegación era una última anotación del 25 de noviembre, que situaba al Mary Celeste a unas 400 millas de las Azores. Después de eso, nada. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos sugirieron que una tormenta repentina o un maremoto habían puesto en peligro la nave, obligando a la tripulación a evacuar, pero el Mary Celeste estaba en condiciones de resistir y no había señales de daños graves. Otros hablaron de una explosión a bordo. El alcohol industrial podía liberar vapores inflamables que, al entrar en contacto con una chispa, provocarían un estallido. Se conjeturó que Briggs, temiendo una catástrofe, ordenó abandonar temporalmente el barco hasta que se disipara el peligro. Pero si fue así, ¿por qué nunca regresaron? Otra teoría apunta a un motín, aunque resulta poco probable. Briggs era un capitán respetado, y no había antecedentes de indisciplina en la tripulación. Además, nada fue robado, ni la carga, ni las pertenencias, ni los objetos de valor. Un ataque pirata también fue considerado, pero la ausencia de violencia y la carga intacta descartan esa posibilidad. Con el tiempo, las especulaciones se volvieron más extravagantes. Algunos hablaron de abducciones extraterrestres, monstruos marinos o fuerzas sobrenaturales. El Mary Celeste alimentó el imaginario popular como el arquetipo del barco fantasma, una nave que surca el mar vacía, con sus velas agitadas por el viento y el eco del misterio en cada tablón. Lo cierto es que el Mary Celeste continuó navegando durante años bajo otros capitanes, pero su reputación quedó marcada por la tragedia. Finalmente, en 1885, fue hundido deliberadamente cerca de Haití en un intento de fraude al seguro. Su casco quedó bajo las aguas, pero su leyenda nunca se apagó. Hoy, más de 150 años después, el destino de Briggs, su esposa, su pequeña hija y los marineros que lo acompañaban sigue sin resolverse. ¿Se ahogaron en un bote perdido en el Atlántico? ¿Murieron víctimas de un accidente insólito? ¿O su desaparición guarda un secreto más oscuro? El Mary Celeste no fue el primer barco hallado sin tripulación,
ni sería el último. Pero su caso, por la serenidad con la que fue encontrado y la ausencia total de explicación, se convirtió en el más célebre. Cada hipótesis responde a una parte del misterio, pero ninguna logra resolverlo por completo. Y quizá por eso sigue fascinando, porque encarna la esencia del enigma, la certeza de que el mar guarda historias que nunca revelará. Aquel día de diciembre de 1872, cuando los marinos del Dei Gratia subieron a bordo del barco vacío, entraron en contacto con un silencio tan profundo como las aguas que lo mecen. Un silencio que más de un siglo después todavía nos obliga a preguntarnos ¿qué ocurrió realmente en el Mary Celeste? Las líneas de Nazca, mensajes en el desierto. En el árido desierto del sur de Perú, donde la tierra se extiende como un lienzo interminable y el sol quema sin clemencia, se esconde uno de los enigmas más desconcertantes de la arqueología. Las líneas de Nazca son geoglifos colosales trazados sobre la superficie pedregosa, figuras que solo se aprecian en su totalidad desde el cielo. Monos, colibríes, arañas, ballenas, flores, trapecios, espirales y cientos de líneas rectas que atraviesan el paisaje durante kilómetros. Fueron creadas por una cultura que floreció mucho antes de la llegada de los incas, entre los siglos I y VII d. Y, sin embargo, más de 1000 años después, todavía no sabemos con certeza por qué se hicieron. El descubrimiento de las líneas en la era moderna se produjo en la década de 1920, cuando pilotos civiles que sobrevolaban la pampa de Nazca notaron extrañas formas en el suelo. Desde tierra, las figuras parecen simples surcos, pero desde el aire revelan una precisión geométrica sorprendente. Algunos dibujos alcanzan hasta 300 metros de longitud. La técnica utilizada era sencilla: retirar las piedras rojizas de la superficie para dejar expuesta la capa más clara de arena amarillenta, creando así un contraste visible. Esa sencillez, paradójicamente, es lo que permitió que las figuras sobrevivieran durante siglos. La extrema aridez del desierto, con apenas unos milímetros de lluvia al año, las preservó como si hubieran sido dibujadas ayer. Pero la gran pregunta siempre ha sido el propósito. ¿Por qué una cultura sin escritura, sin acceso a la aviación, trazó figuras de tal magnitud que solo se entienden desde las alturas? Las interpretaciones son tan diversas como polémicas. Algunos investigadores sostienen que se trata de un calendario astronómico. Según esta teoría, las líneas rectas y figuras geométricas habrían servido para marcar la salida y puesta del sol en fechas clave del año, como los solsticios. Las figuras de animales, vinculadas a la fertilidad o al agua, podrían haber funcionado como símbolos rituales para pedir lluvias en un entorno tan hostil. De hecho, excavaciones en torno a las líneas han encontrado fragmentos de cerámica y ofrendas, lo que sugiere un uso ceremonial. Otros proponen que eran caminos rituales. Las líneas largas y rectas, de kilómetros de extensión, habrían sido recorridas a pie en procesiones religiosas. Los participantes caminarían lentamente, tal vez cantando o danzando, en un acto de devoción hacia los dioses del cielo y de la tierra. En ese sentido, el acto de caminar la línea era tan importante como la figura que formaba. No faltan, claro, las teorías más extravagantes. Desde mediados del siglo XX, autores como Erich von Däniken popularizaron la idea de que las líneas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres o mensajes dirigidos a visitantes del cielo. Aunque esta hipótesis carece de base científica, ha calado en el imaginario popular y sigue atrayendo a curiosos de todo el mundo. La investigadora alemana Maria Reiche dedicó más de 40 años de su vida a estudiar las líneas. Armándose con reglas, brújulas y un pequeño telescopio, midió cada figura bajo el sol implacable. Para ella, los geoglifos formaban un gigantesco calendario astronómico, un observatorio a cielo abierto que permitía predecir las estaciones y organizar la agricultura en un entorno desértico. Su trabajo fue fundamental para proteger el sitio, que en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pesar de todos los estudios,
muchos misterios permanecen. ¿Por qué se eligieron esos animales específicos? ¿Por qué algunas líneas no parecen apuntar a fenómenos astronómicos claros? ¿Qué significaban para la gente que caminaba sobre ellas sin poder verlas en su conjunto? Tal vez, precisamente, la intención era comunicarse con los dioses, que sí podían contemplarlas desde el cielo. Hoy, las pampas de Nazca siguen guardando secretos. Nuevas tecnologías, como los drones y la fotografía satelital, han revelado figuras antes desconocidas, más pequeñas, pero igualmente intrigantes, ocultas durante siglos bajo la arena. El descubrimiento de estos nuevos geoglifos demuestra que aún queda mucho por aprender sobre esta cultura. Las líneas de Nazca son un recordatorio de la creatividad humana frente a la adversidad. En medio de un desierto implacable, una civilización sin escritura ni hierro fue capaz de crear un mensaje tan vasto que trasciende el tiempo. Quizá nunca sepamos con certeza qué quisieron decir, pero lo que está claro es que lograron lo que ninguna otra cultura imaginó: hablarle al cielo. Y así, en cada vuelo sobre la pampa, mientras el sol proyecta sombras sobre los dibujos milenarios, los geoglifos de Nazca nos observan desde la tierra, esperando que algún día descifremos el mensaje que dejaron grabado en el desierto para la eternidad. Así llegamos al final de este viaje por 11 de los misterios más intrigantes de la historia, desde reinos perdidos y expediciones imposibles, hasta manuscritos indescifrables y huellas gigantes grabadas en la tierra. Cada relato nos recuerda que el pasado guarda secretos que aún desafían a la ciencia y a la razón, pero estos enigmas no viven solo en los libros ni en los museos. Viven en nuestra curiosidad, en ese impulso de querer mirar más allá de lo evidente y preguntarnos una y otra vez qué ocurrió realmente. Si disfrutaste este recorrido, dale un like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 11 misterios te impresionó más? ¿Y cuál crees que algún día podremos resolver? Gracias por acompañarme en este viaje. El misterio nunca termina, apenas estamos comenzando a descifrarlo.